El año pasado, 9 películas basadas en héroes de cómics llegaron a la pantalla grande. Black Panther, Infinity War, las secuelas de Deadpool y Ant-Man, Venom, Aquaman y las animadas de Spider-Man y Jóvenes Titanes en Acción. Un gran 2018, sin duda. Este 2019 empezamos con Capitana Marvel, Shazam, Avengers Endgame y hoy se estrena Hellboy. Se estrenarán para culminar este año la secuela de Spider-Man con Tom Holland, X-Men, Dark Phoenix, Los Nuevos Mutantes y la esperada Joker con Joaquín Phoenix. Esta última podría ser un gran hit para Disney. Y así, con todas las películas que les hemos mencionado, ¿podemos hablar del boom de las películas de superhéroes, antihéroes y villanos? ¿Quién lidera este boom? ¿Marvel o DC? Ambas editoriales tienen una larga tradición en la industria del cómic. Fundada en 1934 bajo el nombre de National Allied Publications, esta fue la editorial precursora de las historietas de superhéroes, para luego tomar el nombre de DC Comics en 1937. En este espacio se narrarían las aventuras de Superman y, en los años siguientes, esta marca se posicionaría con personajes como Batman, Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde y Aquaman. Mientras tanto, en 1939 nace la editorial Timeline Publication, que en los años 60 derivaría finalmente en Marvel. Entre sus personajes más destacados se encuentran Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Hulk, Thor, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. A partir de Iron Man en 2018, la tendencia moderna inició. Un nuevo tipo de franquicia comenzó, creando así los universos fílmicos. Por otro lado, DC Comics anunció su propio universo cinematográfico de la mano de Warner Bros., llamado DC Expanded Universe. Al final, solo el tiempo nos dirá cómo evolucionará este género. Después de muchos años, ha encontrado su lugar dentro de la cultura. Queridos amigos, bienvenidos entonces a Los Porfiados. Un aplauso a Los Porfiados. ¡Yeah! Gracias a La Factoría. Soy Armando Machu, que tengo el honor, porque sí es un honor, lo sigo, de presentar a Los Porfiados del día de hoy, que son el señor Sayo Hurtado, periodista de cine Ensayo. Sayo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gracias, ¿todo tranquilo? Perfecto. El señor Michael Calderón, periodista de cine, más conocido como el legendario casi ya Alpacine. Alpacine. No, sí, ya casi legendario. Sí. Y el señor Sebastián Zavala, comunicador audiovisual de cine. @Sebastián Zavala. Sebastián. Muchas gracias. No tan legendario, pero bueno. Sí. El tema que nos convoca el día de hoy, cual también me parece muy interesante, muy entretenido, es lo que evidentemente están viendo en sus pantallas hace un ratillo, que es los superhéroes en el mundo cinematográfico. Listo, complico mi parte. Ahí queda. Yo creo que la introducción que hicieron acá ya lo dijo todo. Creo que tenemos que ir, pueden bajarse el video y compartirlo. Además, estoy decirles que nos agradaría mucho que compartan este video de manera pública. Sí, se ve acá. Bueno, tenemos una pautita. Según esta pautilla, dice, bloque 1 de los cómics al cine. La película de superhéroes, antihéroes y villanos siempre van a ser comparadas con el cómic original. ¿Cómo evalúan su evolución? A ver, en los cómics originales, sobre todo más del lado de Marvel, como lo siento yo, porque vamos a llevarlo a Marvel versus DC para empezar, ¿no? No sé si versus, pero puede ser ambos, ¿no? Bueno, claro, vamos, que son ya. los más principales, los más grandes, ¿no? Yo sentía que los de Marvel siempre en papel eran bastante ideológicos, sobre todo todas las ediciones que comienzan en los años 60 están muy metidas en el tema de la Guerra Fría. Incluso cuando abordan la Segunda Guerra Mundial, pues está en esta batalla de buenos y malos, pero al llevarlo a la Guerra Fría ya empieza el tema de capitalismo versus comunismo. Te puedo decir que me resultaba hasta divertido la manera como los personajes son llevados por ese lado. Para mí era un elemento gracioso. En el lado de la DC era, bueno, desde el momento que Superman y la Mujer Maravilla tienen a la bandera de Estados Unidos en el traje incorporado, ya nos podemos hacer una idea. ¿Cómo era lo que decía Superman? Que él peleaba por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. El estilo de vida americano. Pero ya hace años que no usa esa frase, ¿ah? Claro, o sea, pero ya quedó, pues, ¿no? Claro. Como el up and away. Claro, lo que pasa es que ahora es como que creo que la idea es hacerlo mucho más universal para que estos tipos de personajes sean disfrutados en todo el mundo y no sean únicamente productos americanos. Por ejemplo, siguiendo con lo que dices, la manera en que interpretaron, creo, a Capitán América en el cine es muy acertada, porque creo que lo que un montón de gente tenía miedo es que
fuera literal una caricatura de héroe americano Pero patriota. tú seguías los cómics de Capitán América y pudiste hacer un poquito como que la comparación. Muy poco, o sea, obviamente puede ser un poquito de comparación, si había leído unos cuantos, no soy un fanático de ese ritmo de los cómics, soy más orientado hacia la parte de las películas, pero sí me gustó el hecho que no sé si antes era un poco más simplificado y era como tú decías, buenos contra malos, el héroe idealista totalmente limpio, totalmente pulcro, totalmente gringo, contra todos los que son distintos. Acá lo hicieron en el cine, creo yo, especialmente en la segunda película, creo que lo manejaron más con matices de grises y eso hizo que el personaje funcionara y no sea solo una caricatura de héroe patriota, pues, ¿no? No, y hay una evolución también incluso en la concepción del personaje, porque también se vivió en los cómics, ya hay una ambigüedad en tema, por ejemplo, del Capitán América, pero siempre va a generar un poco de controversia entre los fans cuando ven las versiones cinematográficas y la quieren comparar como el cómic. Y me parece que no siempre se puede llevar No siempre se esa debe discusión. tampoco, porque son cosas diferentes. Exacto, cómic es cómic, película Son medios es película, distintos. libro es libro, serie es serie, y cada una debería ser calificada por lo que ofrece en su propio medio, ¿no? Aparte, Pero- son adaptaciones, o sea, puedes agarrar el material y adaptarlo precisamente al medio del cine, con sus diferencias, con ciertas cosas que hay que cambiar para Pero que es funcione ahí ese donde medio. se, Pues. donde se genera la discusión entre los fans, ¿no? Sí, Porque pues. los fans siempre es, pero no lo mostraron como sale en Que el este fandom del cómic. cómic es así. Tiene que ser intenso, exactamente pues, igual, ¿no? sí. Intenso. Bueno, sí. A mí... Sí, no, pero perdón, disculpa, yo te corté. A mí me pasa, yo sí leo bastantes cómics, ahora último estoy un poquito atrasado, pero sobre todo DC, ese es un poco generacional también, de mi promo un poquito más, leemos por ahí, porque eso es lo que leíamos cuando éramos chiquitos, pues los Novarro, los chistes, Ah, es de la Novarro, de pues, esa promo, pues, estamos un poquito más avanzados, Me hace avanzados. sentir muy joven. No, por eso, tú ya listo, tú ya lees, pero 21 ya, más cerca. No, empecé con Condorito. No, mentira. No, bueno, esa es otra anécdota. Pero en fin, a mí sí me pasa de que yo sí no puedo evitar hacer la comparación Claro. por el lado de DC, ¿no? Marvel he empezado a leer recién, siempre me costó un poquito más entrar a los cómics de Marvel porque están tan amarrados con todas historias y cómics, y Marvel ha hecho muchas menos crisis o menos reboots, entonces está muy amarrado con historias del pasado. Ya, A mí claro. sí me parece que cuando la película está más amarrada o respeta más el material original, acaba siendo mejor. Acaba siendo mejor. Pero no necesariamente porque se parece, entonces por eso me gusta más. Sino porque por algo hay ciertas sagas de cómics que funcionan tan bien, porque tienen una narrativa muy sólida. Lo que pasa es que yo ¿no? creo que tienes que respetar el espíritu del cómic en la caracterización de los personajes. O sea, yo con tal de que respetes eso, digamos, la caracterización de los personajes principales, de los villanos, ciertos elementos visuales, el espíritu de lo que se está viendo en el material original, pero sin que sea un calco exacto. Porque precisamente cuando trata de calcarlo exactamente es que creo que también sale mal. Sí, pues, ¿no? pero acá viene pues un punto muy importante, la etnicidad de los personajes, o sea, fueron concebidos de repente rubios, negros, chinos en el papel. Cuando pasamos a las adaptaciones comienza una serie de libertades, o no sé si es por una necesidad de los tiempos, de mostrar, No, de hecho, mostrar por una eso es. inclusión. Probablemente tengamos que la mayoría de los héroes clásicos siempre han sido pues occidentales. Sí, bueno. ¿no? Es que son los mismos tiempos los que los crearon así. Claro. O sea, en esos Sí, tiempos exacto. no podías concebirlos de otra manera. Ajá. Por eso, o sea, depende de qué personaje es al que le quieres dar vuelta. Claro. Claro. O sea, probablemente, no sé, pues un Steve Rogers como que no admitiría otro tipo de... No podría ser chino, pues, ¿no? Exacto. Es el ¿no? Capitán América. Y porque ya hay una serie de personajes tan grande que ya no necesitas eso. Ya hay personajes superhéroe chino, Claro. hay superhéroe negro. El problema hay- es cuando fuerzan el asunto, entonces hay veces en que es coherente, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, esta serie, Doom Patrol. Ya, la de ¿ya? DC. Y en Doom Patrol el personaje del hombre negativo es abiertamente gay, ¿no? Pero está tan bien escrito que si en los cómics no era... Exacto. Da o lo sea, es mismo. una de las mejores Claro. cosas es coherente, ¿no? Aparte que a yo veces creo- solamente le cambian el color, el caramelo y ya quieren que ya estamos cumpliendo con la norma. Pero Uy, creo que es también una es desgracia. importante, por ejemplo, de que, o sea, puede ser asiático, puede ser afroamericano, lo que sea, pero con tal de que tengan la misma caracterización que el personaje original, no hace mayor diferencia, pues no, o sea, si tienes un personaje que, no sé, en el cómic era una persona súper inocente y súper heroica y era blanco, y en la película es ahora, no sé, asiático, pero sigue teniendo la misma personalidad, él no tendría por qué fastigar tampoco, pues no, Bueno, porque yo sigue no sé, siendo por el mismo ejemplo, personaje. sobre eso Nick Fury es un buen ejemplo, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. ¿No? Pero yo no sé yo en los cómics Pero exactamente cómo era. no sé si les parece de repente un capricho que representan el universo de Thor, el Valhalla, este reino de los nórdicos, y de repente tienes que hay personajes que el guardián de la entrada a Asgard
es este actor, Idris Elba. Idris Elba, es un actor negro. De repente uno de los compañeros de turno de los guerreros es prácticamente un guerrero chino, asiático. Entonces, ¿no les parece eso ya un poco de capricho de pero imponer? ten en cuenta que es el Son universo aliens. del cómic, o sea, es el universo del cómic, es otro planeta, o sea, Son aliens. no es el Thor nórdico, Sí. o sea, no es el Thor de las leyendas nórdicas, perdón. No, es una interpretación. Es una Claro. interpretación libre, ¿no? Son alienígenas, hay gente verde, marrón, Creo que blanca, hay algunos funcionan. Cuando no Ahí, es a la mala, cuando está amarrada la narrativa, una buena narrativa. Sí. Y es más, bienvenido, cuando, ¿no? exacto, porque precisamente cuando la narrativa es mala es cuando más empiezas a notar, pero ¿por qué lo hicieron negro? Pero ¿por qué lo hicieron? Porque salta, pues, Exacto, porque se empiezas nota a saltar. forzado. Bueno, Claro. con esa explicación que has dado ahora ya entiendo por qué en Conan el Bárbaro, en la película de John Milius, Ajá. con Schwarzenegger, en una escena aparecen unas llamas al costado, pero así, ¿qué pasó? Eso no Le me fal- acordaba, y luego me pero es dijeron, no, cierto. que en el universo de los súmeros, que Sumeria, que es el reino de donde vive Conan, Habían llamas. es una suerte de Pangea del mundo antiguo en el que todo está entrelazado. Claro. Y eso lo justificaba. Pero piensa incluso en ahorita, actualmente en las nuevas líneas de Marvel, Conan es un Avenger. ¿En serio? Pero es Sí, con sí, Conan. Es el mismo Conan, es el Conan pasado al No es cómic. Marvel's Conan. Es el Marvel's Conan. Ah, qué buena. Sí, entonces ahora es un Avenger. Entonces, chistoso. todo evoluciona, Sí, todo claro. cambia y las mismas películas también responden a eso. Es decir, los tiempos te piden nuevas historias, te piden mezclarlos de otras maneras. Es decir, como estamos hablando, es decir, Capitán América, Soldado de Invierno o Civil War, no hablan solo de ellos peleándose entre ellos y agarrándose a palos y agarrándose Claro. a puñetes, sino hay una intriga política detrás, hay una historia mucho más compleja detrás. Lo que hizo Marvel, o que lo que se permitió hacer en tantas películas es generar un universo cinematográfico que le permitía conversar con los tiempos, algo que probablemente no pudieras hacer en solamente una película porque no te... Claro, y algo que tampoco no hubieras podías podido hacer sin el despegue de los efectos visuales de los últimos 15, 20 años. Es por eso también Claro. que engancha, el género se dispara, ¿no? Y eso es la clave de por qué comienza a entrar el cine con fuerza a partir de X-Men, por ejemplo, ¿no? Sí, el año 2000. Que X-Men fue la tabla de salvación de Marvel cuando comienza a entrar en quiebra. Los personajes estaban disgregados en muchas compañías que los poseían, pero DC ya había empezado esto desde Superman y no tenía un universo integrado. Y luego viene Batman tan espaciado con unos 10 años, 13 años de diferencia. Y de ahí los otros intentos que son otros 10 años, ¿no? Y Claro. Exactamente, ¿no? Realmente la manera en que creo que ya los universos empiezan a integrarse es a partir de X-Men, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología no te permite, o sea, Batman dentro de todo es un héroe que puedes adaptar sin necesidad de grandes efectos especiales. Claro. Cuando los efectos especiales empezaron a mejorar, te diste cuenta que ya Superman ya no era verosímil, porque El original, el claro. original, el de Christopher Reeve, Christopher Reeve. ya veías el croma cada vez que el tipo volaba. Entonces, ya no funcionaba para los nuevos tiempos. O sea, es cierto, a partir de X-Men es como que los efectos especiales un poquito más cuidados permitieron que los poderes sean también más verosímiles. Y bueno, ahora en día también creo que precisamente la mejora en los efectos digitales también te permite tener escenas realmente como sacadas de una página de cómic en películas como Endgame, ¿no? Que sin ánimo de Claro. spoilear por si acaso, hay ciertos No, ya, momentos... ya ya se, se puede, no ya se se pase, Ah, bueno, puede, yo digo ya, nomás, ¿no? yo digo nomás, porque ahí se No, quejan, es pues. más, hay gente Ahí ya se la quejan. tiene bajada hasta en su celular. No, Tony Stark es Iron Man, ¿eh? Ah, claro, obvio. Y con Pero eso- bueno, hacia el final de la película, o sea, hay literalmente, o sea, hay planos donde tú dices esto es sacado, es una locura, o sea, ves como que una mezcla de imágenes y de personajes y de criaturas y de efectos especiales que tú dices esto jamás Claro, hubiera es podido hacer un- hace 10 ese años, es el pues, ¿no? pináculo de toda esta, Claro. de toda esta locura, Es la ¿no? culminación, O sea, claro. 10 años, perdón, del universo cinematográfico de Marvel con 22 películas te tenían que llevarte a esto, o sea, tenían que llevarte al momento de Capitán América diciendo... Avengers Assemble, sí. Exacto, y con todos los héroes reunidos. Claro, porque nunca dice Assemble en ninguna, ¿no? No, es la no, única vez que en lo Age of dice, Ultron por eso es casi que la lo gente dice se y lo corta cortaron, las sí. venas, ¿no? Claro. Ahora, hay una sensación también extraña porque cuando anuncian, por ejemplo, Capitán América Civil War, nos imaginamos que nos íbamos directo al cómic y Capitán América muere en el cómic, ¿no? Claro. Es asesinado. Y nunca ocurre este aspecto, lo obvian, se lo saltan. Y luego ya cuando hace el balance con Endgame, me queda una sensación de que de repente fueron 22 películas y yo personalmente como hincha de los cómics, de repente yo hubiera querido menos películas y de mejor calidad y no muchas con
calidad tan diversa. No todas son iguales. Sí, lo que pasa, disculpa, Armando, lo que pasa es que probablemente las películas de Marvel, conforme fueron evolucionando, fueron también yendo a un público más amplio y no solamente que supiera de cómics. Es que ellos han ido aprendiendo esto del universo compartido, de cómo funciona y cuándo corre. Son los primeros en hacerlo. Así como va avanzando la vida. Pero ahora tenemos una pausa en Los Porfiados y volvemos en breve después de estos anuncios que deben haber seguramente de Los Porfiados. Las redes sociales se han convertido en la mejor vitrina para nuestros negocios. Sin embargo, ocuparnos de las redes, darles contenidos, hacer videos, diseño, fotografía o buscar noticias del rubro de nuestro negocio para vestirlas puede demandar un tiempo que las diversas áreas de las empresas no tienen. Pues una de las mejores cosas que hacemos en la factoría es dotar a tus redes sociales de un contenido extraordinario. Podemos adaptarnos a empresas grandes o pequeñas y tenemos el equilibrio perfecto para que tus redes tengan mucho de publicidad, pero también mucho de noticia. Además, siempre responderemos con resultados. Imagina tus redes sociales con un contenido tan interesante e intenso que le permita a tu empresa crecer semana a semana. Hablemos de redes sociales, pónganse en contacto con nosotros aquí en La Factoría. Muy bien, fanáticos del cómic, arránquense la ropa, vamos a ir hablando de este tema. ¿Qué específico? No, arránquense la ropa para ponerse su traje. Pero no se graben. Arránquense la ropa, pero no se graben. O sea, fácil quítense la ropa, no se la arranquen, no la rompan. ¿Qué programa es este? Bueno. Entonces, volviendo ahora al tema de Marvel versus DC. Sentimientos ambivalentes, porque yo la verdad, de Marvel siempre es una casa que yo he disfrutado mucho. Me gustaba más el hecho de que en Marvel yo sentía que había más descaro de parte de los personajes y también que haya mucho antivillano, mucho antihéroe más bien dicho. Por ejemplo, en el lado de la DC, si tenemos un personaje oscuro, bueno, es Batman, pero Superman era un tipo tan aburrido. Es un Boy Scout, pues. Es un Boy Scout, un tipo que se pone un calzoncillo encima del pantalón, no lo tomas muy en serio. Bueno, yo te debo decirte que Superman es mi héroe favorito de todos los tiempos. Así, usa calzoncillos por el con pantalón? calzoncillos, ¿qué importa? Claro. Además, no es así. Primero, no es un calzoncillo porque no es una ropa que se ponga encima de la otra Es ropa. parte del traje. Es una sola tela y es, según sus propias palabras, un elemento decorativo. Sí, igual. Tanto así que se lo sacaron durante 5 años y se ve raro, entonces lo han vuelto a poner. Bueno, en las películas, en las últimas con Henry Cavill salía sin el calzoncillo, ¿no? Pero en la última toma de Shazam sale ya con la línea roja y empieza a aparecer otra vez. Cierto. Pero es más tradicional y es un doble también. Ahora, es curioso, a mí me pasa de que, por ejemplo, en cómics yo soy DC lover, pero es imposible defender lo que han hecho a nivel cinematográfico. Se apuraron, Sí, pues. me pasa igual. Es Se demasiado. apuraron. Lo que pasa es que cuando llegas de segundo, tienes tanta necesidad de alcanzar al quien te ha sacado ventaja que puedes cometer errores. Y ahí es donde la han regado. Y Sí. DC pensó, yo voy a hacer lo mismo que Marvel, y empezaron por el final. Empezaron primero, ¿cómo los voy a juntar? Exacto. Cuando en el caso de Marvel lo que había hecho era una progresión natural. Es decir,
Ya después de varias películas, lo lógico era en qué momento los juntan. juntan. Es clave lo que acabas de decir, que empezar por el final, porque no solamente tiene que ver con el juntarnos, sino con el tono de la película. O sea, Sí. tú puedes ver el Infinity War y ver Endgame, que son películas así que, el bobo, el corazón, densas, y comparadas a las primeras popcorn, más, o sea, digamos que es lo más denso de Marvel. Dentro de Marvel. Claro, Claro. pero empieza Zack Snyder haciendo esto, haciéndose una película densa, cuando no los habíamos visto maravillosos y heroicos. Entonces, No, es claro. doblemente empezar por el final. No, y aparte que tu segunda película ya sea como que la batalla entre Superman y Batman, cuando no has visto a ese Batman antes, también es súper raro. Y encima ponerle ese título y tratar de hacer tantas cosas a la vez en una sola película, introducir un nuevo Batman, hacer que se pelee con Superman, introducir a la Liga de Justicia, que Superman se muera, o sea, pasan 10.000 cosas No, y y es encima, demasiado acelerado. Y encima, Marvel siempre dio la sensación de que tenía un plan. Y había mucha gente detrás a quien no podías identificar. Probablemente ahora sí, tienes a Kevin Feige, que es la mente detrás de todo esto. Ahora tienes a los rusos detrás de cámara. Entonces ya ahorita puedes identificar. Claro. Pero darle todo el universo cinematográfico DC a Zack Snyder, que nunca fue un director Ese- impecable, que, claro, del que, claro, que- que- Ese del que es pudiera... un punto de inflexión, porque yo creo que Zack Snyder hizo un buen trabajo con Superman. Con el hombre de acero, a mí me también. gustó, Man a mí of me Steel, gustó. Es porque- más cariño del que recibió. Sí, porque a mí me gustó. Siendo superfan de Superman, para un personaje que muchas veces suena aburrido, que suena tedioso, necesitamos un director que haga un trabajo más sucio con el personaje, que le dé otro matiz. Y Zack Snyder, pues, que venía de hacer películas de zombies, que venía de hacer 300, Watchmen. que tenía un sangriento legado, yo creo que sí hizo un buen trabajo ahí. El problema es darle tanto crédito y encomendarle Todo. el inicio del universo integrado Es que yo de la creo que DC. creo que tienes razón, creo que tiene un poco más todavía. El tema es que todo el universo Snyder bebe de Nolan y su trilogía. Claro. Entonces ellos quieren hacer un universo anolaneado sin Nolanizado. Nolan. Nolan. ¿No? Sí. Nolan. Nolan. Entonces Nolan ahí como que de lejitos dice, Nolan. meter esto acá, Sí. y hace como de productor ejecutivo. No me embarro porque esto es muy yuca. A ver tú. No, no, y y a mí aparte- siempre me da la sensación de que Nolan había troleado a DC porque quien recomienda a Zack Snyder es Es Christopher Nolan. Nolan, ¿no? Entonces digo, quédense Sí. con su muerto. No, y aparte que yo siento que Zack Snyder es un director visual increíble, o sea, tiene un muy buen ojo para composición de planos, tiene un muy buen ojo Toda para, la acción para, y las para hacer batallas la es acción. alucinante. Los Pero- fotogramas son hermosos. Claro, pero no necesariamente para crear un universo y necesariamente tampoco para dirigir actores. O sea, para mí Henry Cavill, por ejemplo, es un actor muy carismático, pero pucha, como Superman tiene el carisma de este vaso. Bueno, yo no sé ¿no? todavía si Henry, o sea, me cae bien y No, pero- por lealtad al personaje, pero yo no sé si actúa. O sea, mira, míralo en La Gente de Cipoll, en Misión Imposible, Cierto, no he visto en otras eso. películas, en The Tudors no, también. es más, el pata no es malo. en la misma Liga de la Justicia, una de las poquitas cosas que puede rescatar es el Superman de Cavill, por lo menos los últimos minutos. Los últimos 10 minutos, sí. Bueno, él lo conoce, Claro, él lo conoce ah, él lo pero conoce otra a vez, Cavill. Pero, A él y sus bíceps. Sí, Sí. claro. Pero, por ejemplo, acuérdense de Brandon Routh, el Superman de Bryan Singer. Claro. Este Superman, ¿era Superman regresa? Sí, Superman Claro, regresa. pero ahí el tema era otro. Trataron de copiarlo a Ese Christopher es casi Reeve. Sí. casi un remake de Superman 1. Sí. No, quería ser Superman 4 prácticamente. Sí. O sí. Era una Creo que secuela. es- Era una ¿Sabes? secuela. Eso es lo mismo que el episodio Siete. el hace 3, claro. Sí. Es como que acaba siendo una continuación, pero no es una continuación y acaba siendo al final un Es reboot un de lo mismo. reboot, que es un, De lo mismo con es otro un chino. nuevo inicio, Sí, que sí. es una continuación. Lo que pasa es que es cierto, o sea, Nolan le hizo mucho bien al mundo Batman. al cine, porque es decir, elevó el cine de superhéroes a otro nivel. Yo creo Claro. que ninguna película de superhéroes ha llegado al nivel de lo que hizo El Nolan Caballero de la con Noche. El Caballero de la Noche, o sea, no existe. Pero también dejó la sensación de que muchos pensaban que podían imitar eso, cuando no es imitable. No solamente es similar, sino es que depende del personaje. Es que pues. tiene que Con ser Batman sí puedes claro, hacer tiene que eso. ser justificable. O sea, Batman, merecía tener una película oscura, basada más en cine de crimen y cosas así, pero Superman no necesariamente, y menos un universo entero, en donde tienes un Batman que empieza la película de Batman de Superman y está matando gente, quemándolos, y cosas así súper como Ya. que fuertes, ¿no? Pero la realidad ahora es que ha cerrado una etapa Marvel con Sí. Avengers Endgame. Endgame. Entonces son, digamos, 19 años de personajes que se han ido integrando, le han dado un cierre, ya se anuncian nuevas generaciones. Sí. Pero la realidad de la DC es un universo desintegrado, porque ahora se vienen películas, por ejemplo, Bueno, el es que Joker. es integrado y desintegrado al mismo Sí, tiempo. sí. Es que ahora se llama Mundos de DC. Worlds Sí, of DC Claro, se pero llama. ahora viene, por ejemplo, la película del Guasón. Que no tiene nada que ver Sí. con el universo. No, y ya tienes un Guasón que lo está haciendo Jared Leto. que está perpetrando Jared Leto. Jared Leto, Está exactamente. ¿no? criminalizando a Jared Pero Leto. sí es raro, porque por ejemplo fui a ver Aquaman a fines del año pasado y obviamente empieza con el logo DC, con sus personajes que dice DC, y de ahí voy a ver Shazam a principios de año y el logo
es totalmente No, diferente. Es como si no fuera parte de... Exactamente, pero al final sí hay un cambio de Superman, entonces tú sales como guiando que esto está Ah, no me integrado di con cuenta todo, del logo. no está integrado, ¿qué está Claro, pasando no acá? tiene- no tiene... No es donde salen arreglos, todos. No tiene la careta, no tiene la careta. No tiene, no lo tiene. El problema de que, por ejemplo, de la Liga de la Justicia, el Cable no está asegurado todavía. Y es la razón por la que hay el cameo final en la película de Shazam, pero no se ve. Es un doble, sí. Lo que pasa es que más que seguro, a él le han dicho, espérate, vamos a ir viendo. Y como no está en sus planes de una Ya. película de Superman en 10 años, lo tienen ahí. Bueno, pero Sí, Ben pues. Affleck no va más como No, pues. Batman. Flash, el actor que hace de Flash, que estaba haciendo el guión, se lo han rechazado para la película individual de Flash. Sí. Y por lo tanto dice que eso también lo saca de... No, lo que pasa es que su contrato vence en mayo. Y no está O sea, ahorita. Y Ahorita, encima o sea- él hace este guión con Grant Morrison, que es mira, yo que leo cómics, Grant Morrison es uno de los cómics que tengo que leer 3 veces para entenderlo bien. Es brutal, es un extraordinario autor. Y con él hizo el guión y evidentemente se lo iban a chotear. Pues. Lo que pasa Sí, es pues. que en el caso de Flash ha pasado ya por tantas manos, por tantos directores, y Flash es una víctima justamente de la incapacidad de DC para decidir qué es lo que va a hacer con su De planear con bien, sus pues, películas, ¿no? de Saben poner planificar, norte. ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando llega Matt Reeves a hacer este nuevo Batman, su primera regla fue, ¿sabes qué? Pero yo no lo voy a integrar a nada de lo que ustedes están haciendo. Claro, es un Batman más chivolo, es casi una precuela. Claro, prácticamente, exacto. sí. Entonces es como que él aceptó el trabajo porque si es que le daban libertad. Y a estas alturas, o sea, si te das cuenta, DC está siendo súper cuidadoso con Batman. Es como que si dijera, si la cagamos con Batman, si la fregamos con Batman, nos vamos al tacho. O sea, Claro. Y es lo que algo- eso que pasa eso en el cine, porque por ejemplo yo sigo con algunas mejores, otras peores, otras terribles y estas nuevas extraordinarias, el universo televisivo de DC, Ya, claro. ¿no? Que es súper coherente. Es mucho más súper cohesivo, sí. coherente. O sea, está el Arrowverso que es más pop, pero está este nuevo universo que está creándose con Titans y con Doom Patrol y ahora con Something, que es brutal, es brutal. Sí, era esa sensación de que DC, salvo en el cine, sí sabe lo que hace. Es decir, a nivel Salvo en de... el cine, sí. Salvo en el cine, Ajá, es decir, sus series de televisión, incluso la del Arrowverse, o sea, no están mal, están en una hora baja. Pero son coherentes. Pero son coherentes. A nivel de las películas estas animadas son en general buenas. Las películas animadas son las buenas. versiones animadas de Batman o la Liga de Justicia a mí me gustan. La versión de la muerte de Superman animada es muy buena. pero, Mejor que Batman o Superman. Claro, pero... Es mejor que Batman vs Superman. Sí, pero Claro. tú ahí te preguntas si están haciendo las cosas relativamente bien, ¿cómo no las pueden hacer bien cuando les toca hacer las películas? Son, ¿no? son diferentes gente manejando pues, cada Sí, universo. y pues, tú ¿no? miras a la vereda del frente y de que no hay pronto un líder, dices... pues. No hay un líder, pues. No tiene un Kevin Feige. Ellos pues. han tratado de subir a Geoff Jones, que es una de las cabezas creativas Sí. de DC, al cine y Pero nunca le dieron la libertad que no, le dieron y lo a regresó. Feige. No, Claro, Claro, ni- nunca le dijeron tú te vas a encargar de todo. ¿no? Claro. En cambio, Feige tiene la completa libertad. Y a ver, en el caso de Feige, él, después de 3 películas, ya tenía carta blanca de poder crear un universo cinematográfico que quisiera. Marvel recupera los derechos cinematográficos de las películas que estaban en Universal y Paramount. Y todo fue construyéndose naturalmente. Sí, pues. Entonces, hay una gran diferencia eso de con lo que terminó haciendo También que DC. pronto quizás sabía que no había tanta presión en ese momento porque los héroes con los que Marvel Eran Marvel pequeños. se ha disparado eran los pequeños y no los bravos, ¿no? Sí. Bueno, la conversación está sabrosa, pero producimos Sabrosa. una pausa mientras nos traen el Ronnie Walker. Me porfío, me porfío. Las redes sociales se han convertido en la mejor vitrina para nuestros negocios. Sin embargo, ocuparnos de las redes, darles contenidos, hacer videos, diseño, fotografía o buscar noticias del rubro de nuestro negocio para vestirlas puede demandar un tiempo que las diversas áreas de las empresas no tienen. Pues una de las mejores cosas que hacemos en la factoría es dotar a tus redes sociales de un contenido extraordinario. Podemos adaptarnos a empresas grandes o pequeñas y tenemos el equilibrio perfecto para que tus redes tengan mucho de publicidad, pero también mucho de noticia. Además, siempre responderemos con resultados. Imagina tus redes sociales con un contenido tan interesante e intenso que le permita a tu empresa crecer semana a semana. Hablemos de redes sociales, pónganse en contacto con nosotros aquí en La Factoría.
favorita que me gusta es Batman, Noche de Caballero Oscuro. Porque Batman y el Guasón se pelean ambos en sí. Y tiene una trama muy confusa en donde el Joker gana al final. Batman y Robin, los Avengers, esas cosas, ¿no? ¿Usted cree que ahorita los superhéroes actuales están bien vistos? ¿Qué les parece? Es que ya están demasiado como que mucha ciencia ficción creo ya. Ya pierden el misticismo del superhéroe, ¿no? Que ya como que puede derrotar a cualquier persona, tiene demasiados poderes, ya demasiado. Creo yo. Sí, sobrevalorado creo. Creo que mejor es verlos en cómic, ¿no? Los dibujos animados antiguos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué te llamaba la atención ¿Del Hombre Araña? No, sí, luchaba con contra diferentes enemigos y era interesante, me parecía interesante. Bueno, estamos de vuelta acá en este tercer bloque de nuestro programa sobre superhéroes. Los porfiados. Los porfiados, Los porfiados. exactamente. ¿Cómo? Los porfiados. Y ahora vamos a hablar, y creo que este es un tema que sugeriste ahorita tú en la pausa, que me parece bien interesante, que es cuál es su placer culposo dentro de las películas de superhéroes. ¿Cuál es la película que ustedes saben que es mala? Las adaptaciones más aberrantes. Exactamente, que no es buena, pero sin embargo no pueden dejar de verla, o les gusta, ¿no? En mi caso, muy específico, y creo que conozco como a 2 personas más que les gustó esta película, es el Hulk Dan Lee, el que sacó el año 2003, con Eric Banana y con Jennifer Connelly. Y sí, o sea... ¿Lo odiaste? No, o sea, es un El placer que culposo. cada vez que estaba más molesto crecía más. Exactamente, y se mecha con perros mutantes. Lo de Liv Tyler es Lo de los hermoso. perros mutantes fue terrible porque el mismo Ang Lee dijo que se inspiró en Amores Perros de Iñárritu. Una roca absoluta. No, a mí lo que me dio risa es que o sea, yo recuerdo cuando salió la película, Yo también, claro. recuerdo muchas críticas que decían, cuando defendían la película decían, no, pero es que el Hulk tiene esa apariencia tan falsa porque Ang Lee ha buscado ser fidelidad con el cómic y la idea es que se vea falso, cuando en realidad el presupuesto se había acabado en otras cosas y no les alcanzó para hacer un mejor Hulk. Y curiosamente, o sea, fue posiblemente uno de los personajes digitales más caros de la historia y más complejos de hacer, solamente que estamos hablando del año 2003, o sea, no puedes compararlo con algo de ahora. Sí, ¿no? claro. Pero si querés más fidelidad, sacaba un cartoncito y lo hacía así como en los 60. Pero bueno, a mí me gusta esa película. O sea, yo entiendo que no es una buena adaptación, entiendo que la decisión de poner paneles de cómic en medio de las escenas es cuestionable. Hay varias escenas que no funcionan y que son absolutamente ridículas precisamente por esa decisión en términos visuales. Pero me gusta todo este aspecto, el hecho de que se concentre bastante en el aspecto psicológico del personaje, en cómo, obviamente, el hecho de que tiene problemas con su padre, daddy issues, ¿no? Para variar, como la mayoría tengo un montón de superhéroes. Bueno, Nick Nolte fue un personaje más logrado, el padre de Bruce Banner. Sí, bueno, eso sí, Tiene un final rarazo. algo que no me parece defendible es la pelea final Sí, en medio de un lago de noche con humo y electricidad Que se quejaban de Game of Thrones. que de- parece una que pintura larga noche. abstracta en Además, movimiento, ¿me ¿cómo entiendes? se No va a pelear entiendes con nada. alguien que no le puede pegar? No, pero Y no sabes cómo ganó. No, pues solo ganó. Ganó porque es Hulk. Pero ese personaje de Nick Nolte es una variante de El Hombre Absorbente. Es que se supone sí. que era el hombre absorbente. Pero nunca le dicen el nombre enemigo de de Thor. Thor, ¿no? Un enemigo de Thor que toca cualquier elemento y se transforma, Claro. pero fue una cosa bastante... Un poco fumada. Bastante sí. fumada. Pero por ejemplo, a mí Eric Bana siempre me pareció un actor súper infravalorado. Sí, sí, sí. Me parece que es muy bueno, me parece que trabaja muy bien ahí. Jennifer Connelly es una súper actriz, me parece que también lo hace muy bien. Pero claro, el problema yo creo que es este choque de tonos. En la que sigue. Claro, yo creo que el problema de la película es el choque de tonos porque se toma extremadamente en serio a sí misma, pero a la vez tienes paneles de cómic por todas partes y un pata verde gigante que se parece a Shrek. Entonces son dos tonos muy distintos que no pueden convivir dentro de una misma No, película. y hay un problema, a mí uno de los principales problemas es, va a sonar raro, y es Ang Lee, ¿ya? Porque Ang Lee es un gran director, Sí, pero claro. creo que es un gran director que piensa que puede hacer todo. Sí. Y no necesariamente puedes hacer todo. Y ya le ha pasado cuando ha intentado con varios géneros y no necesariamente todos les han salido bien. Pero a mí me daba una leve esperanza porque hay una película que él hace con Sigourney Weaver que es Tormenta de Hielo. Ujú. Claro, y, claro. y comienza, que está ambientada en los 70s, y comienza con Tobey Maguire, me parece que Sí, es sí, el Tobey actor, Maguire, que sí. está leyendo un cómic de Marvel. Y hay una discusión acerca de los dilemas de los héroes de la Marvel. Entonces dije, acá hay un director que le tiene cierto feeling, de repente puede desarrollar algo interesante, y ahí vimos el resultado. Sí. Yo no sé si calificarlo de placer culposo, pero ver. no me sale de la cabeza la versión de los Cuatro Fantásticos de Corman. Ya, de los Ah, 90. sí, la la de los 90. claro. El de cartón piedra. El de prácticamente. cartón piedra, exacto. Claro, ¿no? que Con la los trajes mole está ridículos. hecho de hule, ¿no? Sí, O sea, que parece hecho con pan remojado. Sí, o sea, sí, es terrible. Pero es qué terrible. descaro de hacer algo como eso. No, lo hicieron para preservar los derechos, ¿no? Sí, nada más, Sí. nada más. Y cuando tú le encargas algo a Roger Corman, es como diciendo, ¿sabes qué?
haz la película, cúmpleme con los 90 Claro. minutos que necesito. O sea, la para- hizo. No lo hizo bien, pero la hizo. La hizo, ¿no? Tenemos preguntas del público. A ver, Ah, ¿en preguntas serio? del A público. ver. Sí. Acá, ¿Qué pregunta del público? Por ejemplo, dice, ¿podrá Marvel repetir esta hazaña cinematográfica? Supongo que se refiere al taquillazo que ha significado Avengers Endgame. Solo si en 10 años hacen En busca de Tony Stark. Pero es muy complicado, ¿no? Es decir, diera la sensación, hoy estamos en 2019, no se sabe qué va a pasar después, de que en general no va a haber nada tan grande como Avengers Endgame Un en los acontecimiento, próximos 15. 10 años, 15 20, años. sí. O O sea, sea, algo que te cree tal expectativa, sí. Porque tendrías que sembrarlo otra vez. Si ya se fueron los dos bravos, Sí. tendrías que sembrar ese amor otra vez No, por y Van a y- tener que sembrar algo similar con otras 11 películas. pues. Exacto, Sí. porque no es solamente que era una película donde ya juntabas a todos los personajes de Marvel, sino que es el cierre de un universo cinematográfico. Claro, que es, empezó hace 11 es el años. final de temporada al O sea, final. no es, tan, Exactamente. no es tan sencillo hacer algo así. Yo personalmente, o sea, Marvel va a seguir en lo más alto, pero repetir algo así, y va a ser una sensación rara, ¿no? Porque si no repite esto, siempre va a quedar la sensación, no, Marvel ya no es lo Ya que hubo, antes. ya hubo una culminación y no estamos Va a ser yendo su a nada propio sombra, similar. ¿no? Sí, claro. A mí se me ocurre una idea perversa, que Ajá. es que, por Siempre ejemplo, Sayo con siempre, sus ideas siempre. perversas. Pero en los cómics han habido cruces, que por ejemplo han juntado a Superman con Spider-Man, combatiendo DC con Marvel. contra Lex Luthor y el Doctor Octopus, que se han unido, ¿no? Entonces, Es que eso eventualmente cuando Disney compre DC va a pasar. Va a pasar. Bueno, pero- Disney compra Estados Unidos. Pero lo que sucede es que en el papel esas alianzas que han sido totalmente coyunturales han funcionado, han rendido mucho dinero, pero te imaginas que en un momento hubo un gramo así de locura y quieran integrar, por ejemplo, Superman. Pero es que no me parece tan descabellado que Disney empiece a Es comprar que no cosas. creo O sea, yo. O sea, ha habido varios momentos, varios ahorita intentos. Ahorita piensa en cuántas cosas estén o sea, cuántas empresas están en capacidad de decirle que no a Disney. Pueden ser 2, 3, pues, ¿no? O A sea, nivel y ahora cinematográfico viene- ahorita de repente entre Warner y Universal pueden aguantar. Pero que van el a resto- ser su competencia para el Disney Plus, ¿no? El Disney Plus va a salir pero así ya Con todo, o sea. todo y ahora DC, el DC Universe se va a juntar creo con me parece con HBO y con otras cosas para hacer otra cosa sólida, ¿no? Sí, pues. Y no solamente para hablar de cosas malas, las mejores adaptaciones cinematográficas, algo que recuerden con A mí mayor agrado. yo tengo una que está a la mitad, que no es un placer culposo porque a mí sí me gusta y te no gusta creo que genuinamente. me gusta genuinamente, pero cada vez que digo que me gusta todo el mundo se me va encima A ver. y creo que tiene que ver, escucharlo. Sí, Claro, y creo que tiene que ver con que, como yo no he leído los cómics, no he visto las diferencias, entonces no me dolió tanto, que es Iron Man 3. Ah, A mí sí me gusta Iron Man Me 3. acabé el agua, te Escúchame, voy a y es la película de Marvel que más veo. Y creo que es porque Robert Downey Jr. sale más que Iron Man en esa Tiene película. mucho de culposo y poco de placer. A mí me A mí encanta sí me Iron Man gusta. 3. No me encanta, Eso no estoy a tu nivel, pero sí me gusta. Lo que pasa es que me gusta mucho el estilo de Shane Black, me gusta su sentido del humor y me gusta la manera de construir diálogos y Pero- construir un tono. Pero es terrible cómo construyen al villano. Claro, el que tema es con el ese mandarín. actor australiano. Pero si el mandarín, Pierce. pero yo te pregunto, Pierce. si el mandarín no existe, el tema del mandarín, si el mandarín no tuviera, o sea, no estuviera en los cómics, por ejemplo, igual te parecía tan mala. A mí no, por ejemplo. Yo no tengo ningún tipo de enlace con el para mí- mandarín, me da igual. No, pero para mi generación sí, porque de alguna manera en la Guerra Fría el mandarín era el personaje que simbolizaba la China comunista Claro, de Mao tú Zedong. veías el Iron Man del Canal 7. El Canal El 7. que se movía solo su boca así. Cuando aparecía el mandarín. Y hablaba así, decía- el mandarín. No, decía, maldito Iron Man. te Así partí hablaba por el mandarín. Claro. Era verde, era verde. Ya, era lo que verde. pasa es que no podemos ser racistas hoy en día. Ese es el problema. No, a mí justamente, o sea, El racismo es malo. obviando el tema del cómic, una de las cosas que precisamente me desencantó de la construcción del mandarín es precisamente lo bien que lo presenta durante la primera parte. Durante la primera parte. Tú se debió quedar él como el malo y no meter al porque ya era otro. verosímil, era un súper villano, súper verosímil y dices qué bien lo han aterrizado, porque es un terrorista que es capaz de llevar las cosas al límite y durante esos minutos piensas este va a ser el equivalente del Joker de la época de Nolan y empiezas a armar eso en tu cabeza porque está muy bien construido. Entonces, que de pronto en un par de tomas los veas viendo un partido de Liverpool que ni siquiera lo está viendo porque está borracho, es como que te lo tira al piso, ¿no? Entonces, yo tampoco soy tan enamorado de las fuentes originales, es decir, obviamente leo los cómics y todo,
pero si hacen una nueva versión del mandarín no me hubiera molestado tanto como la misma progresión del personaje dentro de la película. Eso que valió, ahí, que ahí eso es valió. donde me Sí, fastidia un poco. pero el ¿no? personaje de Guy Pearce lo presentan como un nerd, como un tipo totalmente estigmatizado, como un En el idiota. prólogo, en el Sí, prólogo. eso es muy caricaturesco, a mi parecer, ¿no? La manera, la motivación por la cual él, Tony Stark me rechaza, no me hace caso, entonces soy un genio perdido y me transformo en un maloso. Muy ¿no? similar a lo que hicieron con Jamie Foxx en Spider-Man 2, ¿no? Y su Ah, personaje que es terrible, Electro, pues. terrible. Sí, Sí, que- que pero es eso terrible. espero incluso. Creo, Eso sí es malo, no me creo había puesto a que pensar. desde producción tenemos una indicación, tú eres el conductor. De que hablamos mucho. Bueno, hablamos mucho, así que como Solo hablamos tenemos mucho, una nos tenemos que ir un pregunta, ratito, perdón. así que nos vamos a una Nos pausa. ponen pausa. Las redes sociales se han convertido en la mejor vitrina para nuestros negocios. Sin embargo, ocuparnos de las redes, darles contenidos, hacer videos, diseño, fotografía o buscar noticias del rubro de nuestro negocio para vestirlas puede demandar un tiempo que las diversas áreas de las empresas no tienen. Pues una de las mejores cosas que hacemos en la factoría es dotar a tus redes sociales de un contenido extraordinario. Podemos adaptarnos a empresas grandes o pequeñas y tenemos el equilibrio perfecto para que tus redes tengan mucho de publicidad, pero también mucho de noticia. Además, siempre responderemos con resultados. Imagina tus redes sociales con un contenido tan interesante e intenso que le permita a tu empresa crecer semana a semana. Hablemos de redes sociales, pónganse en contacto con nosotros aquí en La Factoría. Hola gente, bienvenidos al último bloque de Los Porfiados. Bueno, en este último bloque lo queremos empezar primero pidiendo que la gente mande más preguntas si es que tiene alguna duda, algún comentario, algún raje sobre alguna película de Marvel, DC o de cualquier No sean tímidos. película basada Sí. en cómics, la pueden hacer. Y hablando precisamente de comentarios positivos y negativos, una de las cosas curiosas que generan estas películas de superhéroes, que ahora son tan populares, es precisamente cómo son recibidas por el público y por la crítica. Parece Claro. siempre haber una división, se hace mucho más palpable esa división entre lo que piensa la crítica especializada y lo que suele pensar el público. Pero fan. no necesariamente. Al menos en el caso de Marvel siento que usualmente es positivo. O sea, han sido bastante consistentes. Si uno ve compilaciones de críticas de películas de Que a Marvel, veces son muy amables. que a veces un poco demasiado amables puede ser, pero en general es positivo. Más bien donde... Pero ya llegaron a un tope también, ¿ah? Sí, o sea, ya claro. la gente quería... La próxima de Marvel que sea igual a estas últimas van a decir, hoy la misma vaina. Vamos a ver qué pasa con Spider-Man, por ejemplo, Pero- que va a ser un poquito sobre las consecuencias de Endgame, ¿no? Pero en el caso de DC, por ejemplo, creo que es donde sí se siente más la división, pues, ¿no? Batman y Superman tiene un montón de defensores y la recepción de, creo que el público casual y la crítica fue un poquito más tibia, ¿no? Ahora, poniéndome del lado de la crítica, es un esfuerzo muy grande que le pides al especialista cuando al momento de hacer una apreciación de estas películas, porque te obliga a meterte mucho en los universos y a Sí. manejar los elementos. Porque no hay peor cosa que pueda ocurrir que el crítico quiere hablar con mucha propiedad y de repente comienza a saltarse los temas fundamentales, ¿no? Claro, pero bueno, en teoría debería haber visto todas porque debería haber la mayor parte de películas que pueda, ¿no? En Bueno, teoría. eso sí, es un esfuerzo que hemos tenido que Pero hacer. Sí, ahí claro. es donde regresamos, por ejemplo, a la conversación donde probablemente cuando un espectador habitual o casual ve una película basada en un cómic y le gusta porque es fiel o no es fiel al cómic y lee la crítica y dice, pero es que el crítico no ha leído el cómic y no conoce el personaje de su fuente.
y es el huevo de la gallina, o sea, es la misma conversación que puedes tener con Harry Potter, con El Señor de los Anillos, No, con pero yo Game of creo Thrones, que con sí, cuantas pero cosas que ha coincido, tenido Claro, pero yo Peter creo que sí, o sea, es importante que haya visto de repente el mismo universo cinematográfico, películas anteriores de ese universo, pero no tienes que, o sea, lo que yo siempre digo, para poder entender una película, que para que la película funcione, no tienes que haber leído el cómic, leído la novela, jugado el videojuego, o sea, tiene que funcionar como dentro de su propio medio. de tu propia propuesta, exactamente. Sí, pero- Entonces cuando te dicen como, es que no entendiste la película porque en el cómic número 25 del año 81 Sí, claro. hay tal detalle, Sí, sí, o sí. sea, eso no funciona. Pero también ha pasado, y esto es real, que yo he visto cuando en Iron Man, me parece, Ujú. había gente que decía, no, yo soy fanático, escuchabas hablar, yo soy fanático. El gran fanático se va y no vio la escena agregada, ¿no? Sabiendo que ya era un elemento que era recurrente en después Marvel, de los ¿no? créditos. Exactamente. Pero también Sí. suele pasar del lado de los críticos, y eso ustedes dos lo deben saber bastante bien, de que también es cierto que durante mucho tiempo el prejuicio con respecto al género, ¿no? Es decir, siempre esa sensación de que este cine popular de superhéroes es menor. es menor, ¿no? Que es algo Sí. que, por ejemplo, le costó mucho, ahora ya siento que hay menos, pero durante mucho tiempo el cine de animación también pasó por lo mismo, Sí. se veía como un cine menor. Sí, que algo pueril, infantil. Sí. Pero justamente eso es relevante porque ya se vocea mucho ahora desde Estados Unidos de que hay la intención de querer nominar a Robert Downey Jr. a Robert Downey Jr. al Oscar por el papel de Iron Man. Me parece un poco exagerado. Bueno, Estamos mayo, a nadie gana nominación del Oscar en mayo. es que bueno, ellos están con la intención de hacer Es premios la más intención. populares hace como 2 años, creo, Sí, pues. porque ya nadie ve el Oscar porque es largazo y es aburrido. Sí, el año pasado trataron, pero hubo toda una queja porque era un poquito ridículo. Pero igual le dieron el Oscar, y justo eso que habla, ¿no? Por el tema de los Oscars Sí, y todo eso. pero justo hablando de lo que decías del cine de superhéroes, que era un poquito menospreciado, al menos en mi caso yo no lo he vivido tanto porque de repente es una cuestión generacional, yo soy un poquito más joven. Yo veo que, o sea, cuando se ve la primera X-Men yo tenía 10 La años. quinta vez que recuerda que él es más joven. ¡Gracias! Bueno, no me acuerdo Pero de verdad, pues. me acuerdo cuando conocí a Adam West en el año Claro, cuando se ve 66. Superman- Nos fuimos al Tip Cuando Top. se ve Superman yo no existía. Eso es exclusión, eso es exclusión social. Discriminación, Discriminación. No, pero claro, o sea, yo me he criado justo con el comienzo de esta nueva era de cine de superhéroes. Entonces yo de repente... Entonces de frente has entrado en esta nueva edad de oro. Sí, pues, entonces yo no tengo esa discriminación en mí, por decir. Así por es, decirlo, maldito. pues, ¿no? Sí, pues. Bueno, nada más quería decir que si recordamos en los personajes de los universos de superhéroes que han sido premiados, por ejemplo, el Guasón que hizo Heath Ledger, Claro. y con justicia me parece. Sí, claro. Y en su momento, La película cuando es la Jack que más he Nicholson visto hizo después de de Superman. Guasón en la película de Tim Burton, también se reclamó que merecía una nominación. Es más, queda claro, ya habíamos opinado sobre Batman el Caballero de la Noche, que no solamente es la mejor película de superhéroes, creo que es casi unánime ese reconocimiento, sino que además es la más importante. Es decir, los Oscars cambian por Batman Sí. el Caballero de la Noche. Es decir, La cantidad de nominados. La cantidad de nominados del año siguiente sube de 5 a máximo 10 precisamente porque el año anterior hubo un ruido negativo contra la Academia tan fuerte por haberla dejado fuera solamente por tratarse de una película popular Sí. y recompensarla con, bueno, el Oscar a Heath Ledger es un premio importante, pero de ahí un premio Oscar menor que creo que fue Algo de sonido, creo. sí, Sí, algo de no sé si sonido. mezcla o diseño. o diseño de sonido. Sí. Pero entonces es como que siempre hubo ese prejuicio y es como que hay una presión también para poder reconocer un cine más popular. Ya este año en la Academia, bueno, se dio con Black Panther, que es una exageración. No, pero lo han hecho de terrible. alguna manera porque querían plantear un Oscar que sea la película más popular, una manera de premiar a sus tanques, a las películas que no van a ser reconocidas por la crítica. Pero que le dan de comer. Ya, pero cuando no se da esto, entonces Tiene que hacerle espacio. vamos a colar esta idea por otro lado. Y Sí. Black Panther se lleva sus 3 Oscars. Bueno, honestamente, en términos de nominaciones y de premios ganados, creo que más grande me pareció lo de Bohemian Rhapsody. Si había que comparar. Sí, claro. Ya saliéndonos un poco. Claro, o sea, hablando en general de películas populares, yo Sí. creo que peor está Bohemian Rhapsody, definitivamente. Ahí no sé qué hacía. Acá hay una cosa que me parece bien interesante también, esto de que ¿cuándo se va a acabar? ¿No? ¿Cuándo se va a acabar? Había un comentario de Spielberg donde siempre comenta, porque Spielberg para generar polémica últimamente Sí. está muy filoso, ¿no? Entre Netflix y el cine de superhéroes. En caso de cine de superhéroes dice que es como el western, en algún momento ha llegado a un punto alto y va... Pero eso va a acabar. ocurrir. Sí, no me parece controversial. O sea, ¿tú crees Todo que no por ocurra? ciclos. Probablemente veniendo de quien viene, ¿no? O sea, no es cualquier opinión, es la opinión de Spielberg y cuando alguien como Spielberg opina, vas a partir las aguas en dos, Sí, porque pues. no vas a generar consensos, ¿no? Y en el caso de Spielberg es también por la lejanía con el género, o sea,
no es una persona, o sea, él tiene un tipo de cine muy tradicional, él es de los últimos directores clásicos que quedan, entonces Eli Eastwood probablemente, por ahí Scorsese, pero igual él va por otro género. Pero igual si es una película como Ready Player One es cero tradicional, o sea... Sí, claro. Claro, pero esa película bebe de su propio, de su propio manantial, de ¿no? nostalgia ochentera y todo. Tenemos una pregunta de Paolo Franco Torres. ¿Qué Dice, dice? hablando de superhéroes, ¿qué les pareció Kick-Ass? A mí me gustó. La primera. La 1. La 1. Sí, La segunda sí fue bastante más floja. Un poco improvisada. Y sobre todo yo creo que la gran revelación de la 1 fue Chloe Grace Moretz. Claro. Sí, que ahora se volvió una estrella. Hablas ¿no? a nivel actuación. A nivel ¿no? actuación, hablando de recurso dramático, ya, ¿no? Sí. No, pero como esta película medio como la que... minita lo hizo muy bien. Claro. Me ha crecido, está igualita, solo que mata cuchi. Y ha tomado la alternativa, ¿no? Pero bueno, como esta película medio satírica, ¿no? Medio como que hiperviolenta, o sea, sí funciona, pues, ¿no? Es como que es el momento en que las películas de superhéroes empiezan a ponerse un poquito más meta, pues, ¿no? Ahí vino Deadpool, que fue incluso más meta, ¿no? Pero en este caso sí siento que es como que ya llegamos al momento... Tienes que ver de un Patrol, te vas a pasar. Si eso es lo que te vas a decir, de un Patrol sí, ya tengo que es, verla. ya No, y es además el meta del meta del Aparte meta. que amo a Brendan Fraser, entonces debo hacerlo. No, y además porque películas precisamente como Kick-Ass o Deadpool, lo que te más allá de si te gustan o no, es lo que te expanden las posibilidades del género. Sí, exacto. O sea, te dicen Sí, que se sí. pueden hacer cosas mucho más Claro, interesantes. y eso que es clave, solamente porque a veces hacerlos uno pelear, Claro. lo cierra como con o sea, ¿cuál es la mejor película o el superhéroe en sí? Pero entendiendo más el cómic como universo, como lenguaje, como mundo, es más allá, no solamente es el personaje heroico, Claro. ¿no? Es todo el código, el tono, la absurdez, o sea, Por eso no creo que sea tan cierto eso de que tenga un obvio punto final. Porque como superhéroes, bueno, puede ser. de realmente alguna fórmula sí, pero eso no significa que se vaya a acabar. Es decir, el cine de ciencia ficción sigue existiendo, los policiales siguen existiendo, puede tener subidas y bajadas, pero no diera la sensación que es un género que sea tan fácil de abandonar. Lo que va a hacer es retroalimentarse, renovarse constantemente. Lo que pasa es que, claro, dentro del cine de superhéroes puedes tener películas de ciencia ficción, de comedia, o sea, un montón de, digamos, géneros dentro del género. En cambio, en el caso de western, un western es un western claro, y no hay Bueno, mayor ahora que lo cambio. dices tienes razón. Ahora, además que también solamente se ha rascado a la superficie porque, o sea, hay demasiadas cosas todavía para investigar, ¿no? Sí, pues. Ahora, ¿no les parece también que muchos personajes han desafiado el ridículo? En el caso, bueno, la discusión clásica de Superman, ¿no? O la misma La Mujer Maravilla, que bueno, tenía una serie que tenía efectos especiales tan deficientes y sin embargo... El jet volador, invisible. Exacto. Claro, Ahora pero- quizás no lo puedes juzgar fuera de su época. No, pues tienes que jugarlo en Es términos verdad. de lo que había disponible en la época, pues para realización. para No, realizarlo, y eso siempre va a estar en función a quién lo hace, ¿no? También. Y quién puede llevar un personaje con ciertas características de repente al siguiente nivel, ¿no? Claro. No solamente quedarse en lo que te ofreció el papel, ¿no? Claro, por porque, ejemplo, porque en el Caballero de la Noche, por más que sea Batman, no te fastidia que esté con los cachos. Claro, o por ejemplo, que Los Cuatro Fantásticos de 2005 es súper absurdo. Los Cuatro Fantásticos de 2014 ya fue exageradamente oscuro. Es posible tener un intermedio. Pues, ¿no? Creo Así que es, como- el tema siempre es un tema muy rico y siempre va a Sí. quedar muy corto. Pero ya nos votan. Pero Desde como ya el agradecer a la factoría. Sí. Yeah. Vamos a cantar la canción. Y al señor que dibujó esto, que está lindo este Oye, mural. sí, Está bien chévere. Ah, fue una señorita. Ah, que bien. Justo la Karina, productora, qué Karina. práctica, Dios mío, hace todo esta muchacha. Sí, No, está gracias bien, Karina está por la chévere. invitación, gracias a Carlos también por la invitación. Carlos. Muchas gracias. sí. Espero que regresar nuevamente, ahora sí, con algo más sólido para poder tirárnoslo. Tienes que borrar esto y pintar el del siguiente programa. Ay, que el trapo. Bueno, muchas gracias a todos por la sintonía. Soy Michael Calderón. Cada uno despídase, por favor. Sayo Hurtado de Sin Ensayo. Tenemos Facebook Live a las 10. Disculpen que Ah, aproveche el la Autocherry, oportunidad. Sin Está Ensayo. Sí, yo soy Sebastián Zavala. En redes me encuentran como Proyectando Ideas, entre otras cosas. Yo soy Armando Machuca y ahora también tengo mi live a las 8 en Peruvian Fanboy. Yo no tengo live. Sí, yo no tengo Facebook, nunca me busquen en Facebook. Yo soy Alpacine. Me encuentran en Twitter como soy Alpacine. Con nosotros será hasta otra oportunidad, No esperamos. nos vean. Pero también tienes Instagram. Ah, sí, también tengo Instagram. Yo no, Bueno, lo sigo, está bien. yo no lo sigo en Twitter, lo sigo en Instagram. Ahí me entero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.